Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tiroidectomía transoral endoscópica por abordaje vestibular. Soy la doctora Pastrana Meneses Brenda Saray, soy cirujano oncólogo certificado y el día de hoy vamos a platicar acerca de una técnica innovadora para las tiroidectomías. Cuando hablamos acerca de la resección de la glándula tiroides, es muy común o es una práctica que se ha venido haciendo por años, hacer una tiroidectomía abierta que consiste en hacer una incisión en un pliegue de muy baja visibilidad en el cuello, aproximadamente una incisión de 3 a 4 centímetros, a través de la cual se seccionan prácticamente las capas que cubren la glándula tiroides y por este medio se puede realizar una resección completa de la glándula parcialmente o total. Nosotros en este caso, cuando hacemos este tipo de abordajes, lo hacemos para un control local de un cáncer de tiroides. El día de hoy les vengo a platicar acerca de una técnica distinta, una técnica diferente que tiene un abordaje conocido como vestibular o es, en pocas palabras, el abordaje laparoscópico, o sea, a través de inserción de trócares en el vestíbulo, que es la parte, digamos que la parte que es un espacio entre los labios por la cara interior de la boca y la mandíbula, o sea, es una parte, digamos, que está compuesta por un espacio de mucosa y prácticamente a través de esta incisión, que son 3 incisiones muy pequeñas de puertos laparoscópicos, se puede abordar un espacio que se encuentra localizado en la cara anterior del cuello, donde precisamente vive esta glándula tiroides. El TOEDVA, como se le conoce a esta técnica, se ha venido realizando desde el 2016. Inicialmente el fundador está en Tailandia y él se ha encargado de hacer una difusión acerca de su técnica alrededor del mundo, en Europa, América Latina, Norteamérica, y varias de estos tipos de abordajes ya han sido utilizados por varios cirujanos y también por cirujanos oncólogos en esta rama para el tratamiento del cáncer de tiroides. Sabemos pues que hay ciertas indicaciones o ciertos pacientes que cabe aclarar que no es una cirugía que se puede ofrecer de entrada a todo mundo. Tenemos que tener claro que hay indicaciones muy claras y precisas dentro de las cuales se encuentran un tumor muy pequeño, o sea, es un nódulo menor o igual a 6 centímetros de características benignas, o sea, que tengamos todavía la duda, estemos con mucha alta posibilidad de que sea algo benigno, un nódulo benigno, pero cuando ya tenemos evidencia por una biopsia por aspiración de aguja fina que estamos ante un tumor maligno de cáncer, o sea, de tiroides, cáncer tiroideo, el tamaño que se sugiere es que sea un nódulo menor a 2 centímetros. También tenemos que tener en cuenta que este paciente o esta cirugía se le va a ofrecer a los pacientes que tengan antecedente de cicatrización queloide o alteraciones de la cicatrización como la hipertrofia o aquellos pacientes que explícitamente nos soliciten no tener cicatrices en el cuello, como por ejemplo en mujeres muy jóvenes que tienen que se dedican, por ejemplo, a modelar, o sea, alguien que realmente el hecho de tener una cicatriz en el cuello le impacte de manera negativa en su día a día, ¿no? En su labor, a lo que se dedica prácticamente, y tomando en cuenta que una vez que se haya cumplido estos requisitos, nosotros tenemos que medir, o sea, bueno, el médico ultrasonografista o el radiólogo nos tiene que hacer una medición de volumen de la glándula y garantizar que no sobrepasa los 45 centímetros cúbicos de peso o de volumen de esta glándula. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la extracción se va a realizar por un sitio que es un sitio prácticamente que no existe, es un espacio que se tiene que hacer. Entonces, por lo tanto, esa glándula tiroides se extrae directamente a través del vestíbulo, que es parte de la cavidad oral, o sea, es un espacio entre los labios y las encías, ¿no? Y entonces este espacio prácticamente se crea, o sea, se dilata para poder garantizar la extracción de la glándula en su totalidad. Entonces, bueno, cabe mencionar que también hay ciertas especificaciones en cuanto al índice de masa corporal de los pacientes que se quieren operar o quieren realizar este tipo de cirugías. No está
permitido realizar en tipos de pacientes que tengan obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30. Tampoco se puede realizar en pacientes que tengan un cuello corto o que tengan ganglios positivos, o sea, que ya haya evidencia de afectación ganglionar, ya que entonces a través de este abordaje es muy difícil poder llegar a los sitios laterales del cuello, o sea, donde están los niveles 2, 3, 4 para ser más exactos, o en este caso los niveles posteriores del cuello en el caso del nivel 5. Por lo tanto, este tipo de pacientes no se puede realizar este tipo de cirugías porque, bueno, o sea, al final del día se va a tener que hacer una cicatriz posterior, se tiene que hacer una incisión, se tiene que abrir el cuello para poder retirar estos ganglios. Entonces, a este tipo de pacientes no le podemos ofrecer un TOEDVA de entrada. Para garantizar que este tipo de pacientes, cuando se aborda de manera oncológica, tengamos la pieza quirúrgica en su totalidad, nosotros tenemos que garantizar que tenemos que sacar la glándula en su totalidad a través del sitio que les mencionaba, este espacio virtual. Pero desgraciadamente cuando vemos que en la práctica de la TOEDVA al inicio se hacía una fragmentación de las piezas. Quiere decir que la tiroides, en vez de sacarla en una totalidad, o sea, en la forma completa que está unida a través de dos alas, imaginen dos alas de mariposa unidas a través de un cuerpo. Entonces, esa tiroides se extraía en su totalidad junta, o sea, se extraían sus alas, el cuerpo unido a través del istmo. Y entonces, eso es lo que se puede realizar con una cirugía abierta, pero se vio que al principio en el TOEDVA había dificultad para extraer la pieza en su totalidad. Por lo tanto, se empezó a hacer de práctica común hacer un corte en la porción medial, por así decirlo, una división en la unión donde se unen en la parte media, y entonces extraían una a la derecha y una a la izquierda a través de la unión de ese istmo. Y eso se ha visto que sí se puede hacer sin comprometer el resultado de patología, ya que es un corte medio en el cual en el istmo se puede hacer y sin ningún problema se puede extraer ambas alas durante la cirugía. Otra cosa que también tenemos que hacer mención es aquellos pacientes que han realizado, o sea, que han tenido una cirugía previa en el cuello, pues ya no son candidatos a esta técnica, ¿no? O sea, por la cicatrización, o sea, que ya debe de existir en este sitio que ya fue previamente manipulado. Además de que aquellos pacientes que han recibido radiación al cuello, también se considera que no son candidatos para poder recibir este tipo de técnicas. Pacientes que no se pueden llevar a anestesia general no pueden ser operados por medio de este abordaje, y aquellos pacientes que ya tengan una lesión previa, o sea, es muy importante recordar que durante el abordaje, ya sea abierto o laparoscópico de la glándula tiroides, hay un punto de seguridad mandatorio. El punto de seguridad mandatorio es la identificación y la preservación del trayecto del nervio laringeo recurrente, que se encarga de dar la fonación, o sea, que se encarga de mover las cuerdas vocales, y por lo tanto, este nervio tiene una situación muy específica, vive justo por detrás de la glándula en un espacio o en un trayecto que se llama surco traqueoesofágico. Entonces, durante este abordaje, ya sea el TOEDVA que les menciono o la tiroidectomía abierta, estamos obligados a identificar el sitio y el trayecto y preservar en toda su totalidad este nervio. Entonces, si ya tenemos un antecedente de una parálisis cordal por una lesión de nervio laringeo recurrente, el TOEDVA ya está contraindicado. Además, como les mencionaba, de que también recordar que como el absceso, bueno, el medio en el cual se accede a través del TOEDVA es en la cavidad oral, o sea, en este espacio que les menciono, el vestíbulo. Entonces, si tenemos un antecedente de una lesión en la cavidad oral o tenemos una enfermedad en la cavidad oral, ya sea alguna gingivitis o un dato de infección a nivel de la placa dentaria o en la misma encía, eso también no nos permite realizar un abordaje, porque se cabe mencionar que se puede complicar con una infección de entrada, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado o qué es lo que hemos visto? Bueno, que estos pacientes, antes de realizar el TOEDVA, se les tiene que hacer explícitamente una valoración por parte del médico dental, ¿no? O sea, del odontólogo, que sea certificado, que tenga conocimiento acerca de la limpieza profunda de estos espacios, ¿no? Y bueno, pues prácticamente, como les mencionaba, esta es una técnica innovadora.
gracias a que ya se ha hecho más común y ha habido más práctica. Es una técnica segura, en manos experimentadas y al final del día es una técnica que poco a poco va a ir demostrando la factibilidad de realizarla, ¿no? O sea, pero cabe mencionar que a lo mejor en algunos momentos como cirujanos vamos a querer intentar hacerlas a todos los pacientes y por eso esta plática tan importante de decir a qué pacientes son seleccionados para poder ofrecerles los mejores resultados, o sea, poder garantizar que va a haber un control oncológico, poder garantizarles que vamos a dejar, efectivamente, no va a haber cicatriz en el cuello, pero que además por dentro no vamos a tener lesiones vasculares, lesiones nerviosas, que pueden ser fácilmente evitadas si tenemos estos datos que les mencioné antes, ¿no? O sea, cuidar o escoger selectivamente estos pacientes. Entonces, el TOEDVA es una práctica, es un abordaje, es una tiroidectomía transvestibular endoscópica que ha llegado para quedarse, pero que tiene unas especificaciones muy claras. Entonces, bueno, prácticamente es un método actual, pero es un método que no es para todos. Por lo tanto, para eso es esta plática, para sensibilizar, porque hay muchos pacientes que van a querer llegar y van a decir, háganme esta técnica a mí. Y entonces prácticamente hay que ser muy honestos y muy claros desde el principio que no se puede hacer a todos los pacientes. O sea, que no es una técnica que se puede realizar abiertamente y que prácticamente lo que buscamos es la seguridad del paciente ante todo, ¿no? O sea, está bien innovar con técnicas, digo, la tecnología va de la mano con el desarrollo de la medicina, mas sin embargo hay que entender que ante todo es no hacer más daño, ¿no? Entonces, ¿qué pacientes van a entrar? Aquellos que cumplan estos criterios. ¿Qué pacientes no se les puede ofrecer? Aquellos que no cumplen con los criterios y además tengan factores de riesgo que son los que mencionaba, ¿no? O sea, las contraindicaciones más específicas. Y bueno, recuerden que cuando buscan un tratamiento, un asesoramiento para el manejo de la enfermedad de la tiroides y más cuando se trate de un carcinoma o un tumor maligno, siempre debe ser abordado por un cirujano oncólogo certificado. Siempre acérquense a grupos que tengan certificaciones, lugares que estén digamos que a la vista, y que sean médicos que estén ya, experimentados en este tipo de cirugías. Estoy a sus órdenes en Cancún Oncology Center, en Cancún Cancer Institute, que se encuentra localizado en la planta baja de este hospital, del Hospital Galenia, y ahí me encuentro junto con otros compañeros cirujanos oncólogos certificados, quienes les vamos a ofrecer el tratamiento indicado, ideal y pues seguro para el padecimiento que es en este caso el cáncer de tiroides. Muchas gracias por escucharme. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.